Familia guillermista, muy buenos días a todos y a todas. Espero estén muy bien. Les habla Mónica Guerrero, la orientadora. Ya para algunos es muy conocida mi voz, para otros no tanta. Quizás si son estudiantes nuevos, familias nuevas, pues no me identifican. Entonces me presento, yo soy la orientadora. Y pues estos son los podcasts guillermistas. Son una estrategia de comunicación que surge desde el año pasado, donde a través de unas grabaciones semanales yo les comparto tips familiares, personales, que considero que les pueden aportar mucho a sus vidas en este tiempo de pandemia, en este tiempo de estar en casita. Entonces, pues bueno, el año pasado surgió esta propuesta y este año la vamos a continuar porque pues la virtualidad se mantiene y es un mecanismo para estar ahí más cerquita de ustedes, de las familias, poderles dar tips, consejos y que me puedan escuchar, y si alguien quiere ya luego contactarme personalmente, pues lo podemos hacer. Entonces, bueno, ya ustedes saben que estos podcasts los colgamos en el YouTube del colegio, ahí los pueden escuchar o los pueden encontrar en la página web del colegio. No necesitan más de 10 minutos, es un espacio muy cortico y que quizá les puede nutrir mucho su cuerpo, su alma, su espíritu, su mente y sus emociones. Entonces, bueno, antes de empezar con el tema de hoy, ustedes saben que siempre hay una temática, pero antes quiero darles unos anuncios publicitarios, y es que ya empezamos con las actividades institucionales, con las guías, con los encuentros. Entonces, para que por favor se agenden, participen, estén muy pendientes de las guías, de la comunicación constante con sus docentes, pues porque de eso depende el desarrollo efectivo de las clases y de cada uno de los propósitos que tenemos para este año. Entonces, por favor, no esperen hasta el último momento para ponerse las pilas, sino desde ya es la oportunidad para que ustedes aprendan desde casa y desarrollen una metodología diferente. Quizá a algunos no les gusta, algunos desean volver al colegio, pero pues en este momento es lo que hay y debemos aprovecharlo con toda. Poner la mejor disposición y la mejor actitud en cada una de las acciones y actividades que tengamos que realizar. Y bueno, ya después de este pequeño anuncio, voy a empezar con el tema para no hacer más largo la sesión de hoy. Entonces, hoy quiero hablarles de un temita que quiero que reflexionen en familia, porque es familiar. Entonces, los abuelos, los tíos, los primos, los niños, las niñas, los jóvenes, papá y mamá, escuchar este audio, porfa, y reflexionar. Recuerden que esto simplemente es para reflexionar. Tomen lo que les sirva, tomen lo que les aporte, y lo que no, pues no importa, déjenlo pasar. Si usted siente que de pronto estoy diciéndole algo y lo estoy regañando o algo así, no es mi intención. Simplemente son tips para que mejoremos en familia. ¿Listo? Entonces, bueno, el tema, para que si quieren apuntarlo, anotarlo o simplemente se lo graben, se llama códigos familiares. Códigos en las relaciones familiares. Y esto yo creo que algunos lo han escuchado, otros tal vez no. Entonces, pues bueno, quizás es un tema nuevo para muchos y hoy lo voy a explicar en breve, en resumen, porque esto es un tema muy grande, muy amplio. Los psicólogos, los trabajadores sociales, las personas que trabajan con terapia demoran muchas sesiones trabajando esto, y yo aquí les voy a dar como un resumen cortico para que podamos identificar si estamos haciendo bien la tarea o no la estamos haciendo tan bien en casa. Entonces, este es el mejor tema para empezar el 2021, para mejorar nuestras relaciones en casa y con las personas que compartimos, porque son esas personas las que nos deben motivar día a día y estar ahí en cada uno de nuestros procesos. Entonces, bueno, todos se preguntarán, ¿y eso de los códigos en las relaciones familiares qué es? Entonces, cuando hablamos de código, quiero explicarles a todos que nosotros tenemos unas creencias, unos pensamientos que se vuelven códigos. Entonces, cuando nosotros empezamos a formarnos, esos códigos se empiezan a replicar y pasan de mi abuelo a mi papá, de mi papá a mí, o de mi abuela a mi mamá, de mi mamá a mí y de mí a mis hijos. Algo que se va multiplicando, que se va reproduciendo a lo largo de la historia. Se vuelven códigos, patrones que se van repitiendo y que en su mayoría se desarrollan pues en esas relaciones que tenemos. Y pues la relación más próxima que tenemos es la relación familiar, nuestro núcleo familiar. Esos códigos
básicamente lo que nos dan son un esquema de comportamiento. Entonces nos dicen a nosotros cómo nos comportamos con las personas de acuerdo a los códigos que tenemos. No son valores, no son cualidades, no son características, no son defectos. Son códigos que son como esquemas de creencias. Sencilla esa primera explicación. Y hoy quiero hablarles de 3 tipos de códigos para que los anoten muy puntualmente y para que los analicen en casa. El primer código básicamente son los culturales. De estos códigos no me voy a centrar mucho, quizás los conocemos, quizás no, pero son todos aquellos códigos que por cultura tenemos. Los códigos, por ejemplo, la comida, los boyacenses comen esto que son los cuyos con habas, la gente paisa come pues la bandeja paisa. Son esos códigos culturales que están muy insertos en nuestras tradiciones y hacen parte de nuestros bailes, de nuestras creencias típicas, de nuestros alimentos y de esas cosas que nos forman como persona. Con estos códigos no me voy a centrar, no tenemos mayor dificultad, están bien. Y pues a no ser que haya alguna dificultad que tengamos que cambiarla o algo en el tema, por ejemplo, alimenticio, pues nos funcionan bien. Pero en los que sí me voy a centrar, gran parte de esta grabación, es en los 2 siguientes, los códigos emocionales y los códigos verbales, ¿sí? Entonces quiero que porfa pongan mucha atención a estos 2 tipos de códigos que son los que necesito que en las relaciones familiares analicemos para mejorar. Entonces, los códigos emocionales y los códigos verbales son esquemas, creencias que nosotros hemos adquirido a través de los años, que vamos replicando de generación en generación y que pueden ser negativos o positivos. ¿Y por qué pueden ser negativos y positivos? Porque a veces construimos con ellos o deconstruimos, es decir, afectamos a las personas con ellos, sin darnos cuenta y sin ser muy conscientes. Los códigos a veces son muy inconscientes, muy desde lo que yo no reflejo que soy y que lo estoy haciendo, pero que en esta oportunidad es importante que lo reflexionen y lo analicen. Entonces, bueno, los códigos emocionales, ¿cuáles son? Esos patrones, estos códigos que en casa se dan constantemente. Entonces, por ejemplo, si hay conductas de alegría, si hay conductas de tristeza, si es habitual vivir en rabia, si es habitual que papá, por ejemplo, emocionalmente sea una persona fría, no está demostrando sus sentimientos, le cueste dar un abrazo. Si es habitual un código, por ejemplo, que mamá puede tener a nivel emocional, y es que, por ejemplo, ella puede ser una persona, lo que llamamos cantaletosa, que constantemente está dando la cantaleta, el grito. O un código es que, por ejemplo, mamá puede ser muy afectiva, cariñosa, el abrazo, las palabras bonitas emocionalmente, da regalos, da muestras de servicio. Entonces, esas cositas son lo que llamamos nosotros códigos. Y a nivel emocional, nosotros podemos tener códigos negativos o códigos positivos. Los positivos, pues aquella persona que está en casa, que es alegre, que le gusta compartir, que le gusta dar abrazos, que quizá no es mucho emocionalmente demostrar, pero con actos de servicio lo demuestra. Y ahí los invito a que escuchen un pod del año pasado que se llama Los lenguajes del amor, donde les explico las 5 formas de expresar el amor de las personas. Y si no, pues me dicen y luego les recuerdo cuáles son. Pero entonces esas son las emociones bonitas, la persona que es alegre, que está compartiendo, esas son las personas pues así emocionalmente que aportan. Pero también vienen los códigos negativos a nivel emocional. La persona que constantemente vive en queja, que constantemente es negativista, entonces dice, el cielo está como gris, yo no salgo porque eso va a llover y va a caer un aguacero y ya, mejor dicho, predijo el clima y dijo cómo iba a funcionar todo el día. Y entonces constantemente está en la queja, en la negación, emocionalmente le cuesta mucho expresarse, cuando está solo quizás se deprime, se pone a llorar, y estos códigos emocionales afectan las relaciones familiares y se van replicando, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante que los analicemos? Porque si yo tengo un código negativo, si yo constantemente estoy en guerra en mi casa, si yo tengo mal genio, si vivo en rabia, vivo a la defensiva, esto lo que va a hacer es va a generar un código fuerte en mí y yo lo voy a empezar a replicar luego en mis hijos y se va replicando y así, pues cuando me dé cuenta,
Podemos terminar inclusive en tragedias familiares a causa de ello. Estos códigos es importante empezarlos a trabajar y se pueden trabajar primero desde la conciencia, desde ser consciente qué o cómo actúo emocionalmente. Y luego en hacer un compromiso claro conmigo y decir, quiero continuar siendo, por ejemplo, la histérica de la casa, la malgeniada, o más bien empezar a mirar otras estrategias de compartir en familia, de mostrarle a mis hijos que los quiero, en darles un abrazo así. Yo siento que me cuesta un poquito, pero empezar a hacerlo de a pequeños pasitos, como cuando los niños están caminando. Esto no es fácil, son códigos que nosotros debemos empezar a analizar y que no es fácil cambiar, pero todos los cambios dependen de mi actitud y de si yo quiero y estoy dispuesto a. Aquí lo importante es que los identifiquemos primero. Ya luego en otras grabaciones les voy a dar tips para poder cambiar esas cositas, pero la invitación de hoy es que a identificar cuáles son mis códigos emocionales en mi casa, con mis relaciones familiares, cuáles son los códigos que yo tengo con mi mamá. Entonces cuando mi mamá me dice, hola hijo, buenos días, ¿cómo amaneciste? Yo le digo, ay, ya va a empezar a molestarme y a controlarme. Ese es un código emocional que yo estoy teniendo y es el código de la rabia constante con mi mamá, ¿sí? Entonces, para que los analicemos. O cuál es el código que yo tengo con mi pareja. El código de echarle cantaleta y decirle, ay, otra vez va a llegar tarde, usted no sé qué. Ese es un código que también tengo que analizar para luego transformar. Analicen cuáles son sus códigos, si son positivos o si son negativos a nivel emocional. Y bueno, la siguiente son los códigos verbales. Los códigos verbales básicamente lo que son las palabras. Entonces nosotros en casa estamos muy acostumbrados a decir cositas que a veces se vuelven nuestros códigos y que tenemos que ser conscientes de ello para no cometer errores en las relaciones familiares y sobre todo en las generaciones que se van a reproducir y que van a seguir ahí replicando esos códigos. Habitualmente hay 3 tipos de dificultades verbales que en la casa solemos hacer y es, por ejemplo, ustedes me van a disculpar, ya llevo 12 minuticos, pero es que este tema es un poquito extenso, entonces porfa 15 minuticos y ya, les aseguro que en 15 corto. Entonces, bueno, los verbales es, por ejemplo, tú eres, nosotros somos o tú eres igualito a, para que te pongan mucha atención. Cuando nosotros tenemos estos códigos debemos ser muy cuidadosos en el lenguaje. Habitualmente nosotros le decimos a nuestro hijo, tú eres pilo, tú eres inteligente, tú eres capaz. Esos son los códigos positivos. Pero si yo le digo a mi hijo, tú eres un bruto, tú no sirves para nada, tú eres un perezoso, tú eres un fastidio, eso ya no sirve para nada porque son códigos negativos. Y si, por ejemplo, el código no es hacia mi hijo, sino hacia mi pareja, yo le digo, es que tú siempre eres el malo, tú siempre eres el infiel, pues ahí voy a tener unas dificultades verbales, porque si de una u otra manera lo voy a condicionar a que él es así o ella es así. Y entonces yo le digo, pero tú ¿por qué no cambias? Pues porque yo con las palabras ya le dije, tú eres así. Entonces es muy importante que con las palabras tengamos cuidado porque estamos generando códigos y estamos condicionando los comportamientos de las personas. En la parte de nosotros somos. Entonces habitualmente las familias dicen, nosotros somos los reyes y los reyes no se dejan de nadie. Por ejemplo, nosotros somos mujeres, familias de mujeres, nosotras somos mujeres luchadoras y si alguien se nos va a acercar, lo golpeamos. Nosotros somos los fuertes, o esos serían los negativos, o los positivos. Nosotros somos personas de bien, nosotros somos personas que conciliamos ante las dificultades, nosotros somos gente honesta. Esos son los códigos de verbales positivos y negativos que a veces usamos y que tenemos que tener cuidado en cuáles estamos usando en nuestra casa, con el nosotros somos o con el tú eres. O finalmente con el tú eres igualito a. Esto es muy habitual en las casas y es que pasa mucho en la comparación. Tú eres igualito a tu papá y resulta que el papá no es un personaje ejemplar, es una persona quizá que toma, una persona quizá irresponsable. Entonces tú eres igualito. ¿Qué estamos condicionándole el comportamiento al niño o a la niña a través de tú eres igualito a? O le digo a mi esposo o a mi esposa, tú eres igualita a mi mamá. Le estamos condicionando el comportamiento a tal persona. Y en eso tenemos que ser muy cuidadosos porque de una u otra manera lo vamos a condicionar y entonces cuando nos demos cuenta, pues la persona no va a cambiar, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la invitación de hoy
para que ustedes tengan en cuenta. Hay códigos culturales, emocionales y verbales que tenemos que ser conscientes si los estamos haciendo en casa. Los emocionales y los verbales son negativos o positivos. Analicemos esta semanita, porfa, cuáles tenemos nosotros, o más negativos o más positivos. ¿Cuál de los dos? La próxima semana les voy a dar tips para poder generar unos cambios en esos códigos. ¿Listo? Si son de tipo negativo. Si son de tipo positivo, excelente, síganlo replicando. Si ustedes no le dicen a su hijo, tú eres mediocre, tú eres un fastidio, excelente. Si ustedes le dicen, tú eres pilo, tú eres capaz, si le dicen a su esposa, tú eres lo mejor que me ha pasado, tú eres una persona excelente, tú eres una persona valiosa, te admiro, excelente. Pero si están hacia el otro código, tenemos que generar patrones diferentes y código que debemos quitar de nuestra mente, ¿listo? Entonces, para que porfa los analicen, esa es la invitación de esta grabación de hoy, y tomemos en cuenta algo, ¿sí? Que ya es como la reflexión final. Nosotros no nacimos y somos así y no podemos cambiar, no. Nosotros podemos cambiar en el ejercicio de la conciencia. A medida que vamos evolucionando, vamos cambiando. Si nosotros vemos que las relaciones familiares son complejas, que tenemos muchas dificultades y queremos cambiarlas, el cambio debe empezar por mí. Y lo primero que debo analizar son cuáles son mis códigos con mi familia, cómo reacciono yo con mi mamá, cómo reacciono yo con mi papá, cómo reacciono con mi pareja, cuál es el código que yo habitualmente tengo en mis relaciones. Y recordar algo muy sencillo, y es una frase por ahí que es de los romanos, que se llama el carpe diem, y lo que nos dice es que debemos recordarnos que la vida es efímera, la vida es pasajera, la vida son momentos y hay que aprovechar ese momento. Entonces, si yo me estoy dando cuenta que tengo códigos negativos con mi familia, vivo en rabia, emocionalmente me cuesta expresar, les digo a todos, tú eres igualito a fulanito y no te quiero y todo lo demás, entonces nos tenemos que reevaluar y empezar a pensar que la vida es un ratito. Y que con mis códigos quizás estoy alejando a las personas que me quieren o quizás las estoy acercando. Entonces es muy importante que analicemos esos códigos, analicemos cómo los podemos cambiar y la próxima semana me escuchen para darles tips para que los puedan mejorar en caso de que los códigos sean negativos. Familia, se me hizo larguito hoy la grabación, pero es la emoción de que es el primer audio del año. Y pues que este tema, como les digo, es muy amplio, es muy grande, pero simplemente analicen si sus códigos son positivos o sus códigos no son tan positivos en casa, con las relaciones familiares que tienen, ¿listo? Y recuerden, si ustedes quieren sugerirme algo, algún tema o preguntarme alguna cosita más de los códigos o de cualquier tema emocional, me pueden contactar a través del correo institucional y pues lo abordamos, o me pueden escribir, Moni, mira, queremos que nos hables mejor un podcast de, no sé, cómo controlar a mi hijo. Bueno, algo así, lo hablamos, lo conversamos y lo compartimos para que todos lo escuchen, ¿listo? Familia, reflexionen en sus códigos, positivos, negativos, qué tipo de lenguaje estoy usando, con quién estoy comparando a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa, les estoy diciendo tú eres qué, y analicen. Y la próxima semana escúchenme para mirar cómo podemos modificar